Cordial saludo, mi nombre es Yamilton Ortiz, estudiante de Ingeniería Electrónica. Vengo a presentarles el desarrollo de la práctica 2, adecuación de señales, eh, correspondiente al componente práctico del curso de instrumentación. El paso 1 nos pide en el software de Tinkercad implementar un puente de Wheatstone alimentado a 1 voltio para la medición de una fotorresistencia. Hay que equilibrar el puente de Wheatstone cuando la luz esté a su máximo valor y pues evidenciar la variación de la salida del puente de Wheatstone al disminuir la intensidad de luz. Entonces, para que el puente de Wheatstone se encuentre en equilibrio, se debe cumplir la siguiente relación, que R1 sobre R2 sea igual a R3 sobre R4. Aquí vemos pues el diseño básico del circuito de un puente de Wheatstone. Entonces, en el software de Tinkercad, lo que realizamos fue la medición de la fotorresistencia cuando la luz estaba al máximo y pues nos dio un valor de 506 ohmios. Entonces aquí vamos a confirmar, pues vamos a llevar la fotorresistencia al máximo y pues efectivamente vemos que el valor de la resistencia es 506 ohmios. Siguiendo la relación de equilibrio del puente de Wheatstone, entonces la fotorresistencia sería R4, y por lo que el valor de R3 también sería de 506 ohmios. Para los valores de R1 y R2, pues nosotros le realizamos la asignación de estos valores. En este caso, pues R1 y R2 pues, le vamos a asignar el valor de 1 kilo-ohmio. Aquí pues ya vemos ya el circuito diseñado en Tinkercad y pues vamos a proceder a realizar la simulación para ver la variación de la salida del puente de Wheatstone. Aquí ya pues vemos que está la intensidad de luz de la fotorresistencia al máximo y pues vemos que la salida del puente de Wheatstone nos está mostrando 0 voltios. Vamos a comenzar a disminuir la intensidad de luz y pues vemos que efectivamente la salida del puente de Wheatstone comienza a responder. Pues este ya fue el desarrollo del paso 1 de esta práctica. Ya en el paso 2 pues nos pide que en el software de Tinkercad amplifiquemos la salida del puente de Wheatstone realizada en el punto 1 mediante un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales para obtener una salida en la escala de 0 a 10 voltios. Y pues acá ya podemos observar el circuito básico de un amplificador de instrumentación compuesto por 3 amplificadores operacionales. Entonces lo que hacemos es asignarle nosotros valores a las resistencias R1 y R3. En este caso le vamos a asignar a R1 y R3 un valor de 4 kilo-ohmios y a las resistencias R4, R5, R6 y R7 un valor de 10 kilo-ohmios. Son estas resistencias acá. Entonces lo que debemos hacer es proceder a calcular el valor de la resistencia de ganancia. Entonces, como conocemos el voltaje máximo que nos entrega el puente de Wheatstone cuando la fotorresistencia está a la menor intensidad de luz, que es igual a 658 milivoltios, esto pues lo podemos confirmar acá en Tinkercad. Mire, la fotorresistencia está a menor intensidad de luz y pues la salida es de 658 milivoltios. Entonces, pues ya teniendo ese valor, pues sería un dato de los que requerimos para los cálculos, que es el valor máximo del sensor. Procedemos ya ahora a realizar el valor de la constante que se despeja de esta relación. Como los valores de las resistencias son iguales, pues la constante es igual a 1. Entonces ya utilizando la fórmula del voltaje de salida del amplificador de instrumentación, pues nos da esto, el valor máximo del sensor por la constante por 1 más la ganancia. Conocemos el valor de la salida que queremos llegar, que es 10 voltios, el valor máximo del sensor y pues el valor de la constante también fue calculado. Despejamos las fórmulas y al final obtenemos que el valor de la ganancia que se requiere es de 14.197. Ya calculado este valor, usamos ya la fórmula de ganancia y despejamos el valor de la resistencia de ganancia. Entonces los cálculos nos dan que la resistencia de ganancia debe ser igual a 563.5 ohmios. Entonces ya después de realizados los cálculos se procede a realizar el diseño del circuito en Tinkercad. Entonces pues debemos tener en cuenta que
El amplificador operacional con el que cuenta Tinkercad es el LM741. Entonces aquí vemos su diagrama, su pinout, y pues que nos servirá para el montaje. Ya acá vamos a Tinkercad para ver cómo quedó nuestro diseño. Entonces, pues acá ya vemos acá implementado ya el amplificador de instrumentación, ¿sí? Eh, pues con las resistencias calculadas y la resistencia de ganancia. Entonces vamos a proceder a, a cambiar el valor de la fotorresistencia y vemos que cómo varía ya nuestra salida de voltaje. Entonces vemos que ya ahorita está estando a la menor intensidad de luz, pues nos está entregando los 10 voltios, que es después el requerimiento del paso 2. Entonces vamos a comenzar a variar y vemos cómo efectivamente comienza a cambiar los valores del amplificador de instrumentación. Ya cuando tenemos la intensidad máxima tenemos 0 voltios y pues ya tenemos aproximadamente aquí 0 voltios también a la salida del amplificador de instrumentación. Con esto pues terminamos el desarrollo del paso 2. Ya en el paso 3 pues ahora nos piden el software de Tinkercad, que implementar un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP, que pase por una etapa de amplificación, de tal manera que se obtengan 5 voltios cuando la temperatura sea 70 grados. Entonces pues aquí básicamente realizamos los mismos cálculos esto eh, realizados en el paso anterior. Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que conocer la temperatura, el valor de voltaje del TMP cuando tenga 70 grados. Pues lo realizamos en Tinkercad y pues nos dio un valor de 1.21 voltios. Realizamos el cálculo del amplificador de instrumentación de la misma forma y al final obtuvimos que la resistencia de ganancia del amplificador de instrumentación debe ser de 2.5 kiloohmios. Entonces pues aquí ya este fue el diseño del circuito. Vamos a proceder a la simulación para confirmar esto. Aquí ya se encuentra simulando. Entonces tenemos el circuito, porque aquí está el TMP. Aquí en este momento observamos que está temperatura ambiente 25 grados. Entonces vamos a proceder a llevarlo a los 70 grados, que es el dato que nos pedía. Ahí cambiamos y vemos que una vez responde el amplificador de instrumentación. Intentar llevarlo a los 70 grados. Entonces ahí deberíamos, a este valor deberíamos tener 5 voltios a la salida. Pues efectivamente tenemos acá esto, los 5 voltios que nos está pidiendo el, el problema. Entonces pues ya con esto se culmina también el desarrollo del paso 3. Ya el paso 4 de la actividad nos pide que en el software de Proteus, Multisino 1 similar, implementar un filtro activo pasabajo de segundo orden usando pues un amplificador operacional de propósito general, eh, con banda de corte de 200 Hz, y pues verificar el funcionamiento con el osciloscopio. Entonces pues el filtrado de las señales el proceso de filtrado de la señal ayuda a que el ruido que posiblemente traiga una señal sea filtrado, utilizando filtros activos pasados de segundo orden con frecuencia de corte de 200 Hz. Se atenuarán todas las señales que estén por encima de esta frecuencia de corte. Para el desarrollo se usa una estructura ROAD tipo filtro Chebyshев con rizado de, de 3 decibeles. Este es el circuito básico con el cual se diseñará. Procedemos pues ya a asignarle valores de 10 kiloohmios a las resistencias R1, R2 y R3, y pues ahora vamos a calcular el valor de los condensadores C1 y C2. Entonces vamos a realizar el cálculo de coeficiente de capacitancia, pues lo realizamos mediante esta fórmula, que es 1 sobre la frecuencia angular por la resistencia.
donde la frecuencia angular es calculada es igual a 2pi por la frecuencia de corte. Entonces pues acá calculamos la frecuencia angular y pues reemplazamos los datos en la fórmula. Entonces nos da un coeficiente de 7.957 por 10 a la menos 8. Ahora ya para calcular el valor de los condensadores, pues la fórmula es condensador 1 igual a constante 1 por el coeficiente ya calculado. Estos valores de K1 y K2 los usamos ya o vienen establecidos ya por tabla por el tipo de filtro que estamos utilizando. Entonces pues acá están los valores, realizamos los cálculos y pues ya el valor de los condensadores C1 es de 0.37 microfaradios y el de C2 es de 23.87 nanofaradios. Ya está el circuito implementado en Proteus y pues vemos acá que efectivamente la frecuencia de corte se realiza en 200 Hz. Vamos ahora sí al simulador. Este ya es nuestro circuito. Vemos que la señal que le estamos inyectando es con la amplitud mínima que podamos, de 9.6 milivoltios, y con una frecuencia por encima de los 200 Hz para poder evidenciar la frecuencia de corte. Entonces le estamos inyectando 220 Hz. Entonces iniciamos la simulación. Acá vemos ya en el osciloscopio pues nuestra señal y vemos que efectivamente pues nuestra frecuencia de corte se realiza a los 200 Hz. Entonces pues este es el desarrollo ya del paso 4. Ya en el paso 5 nos pide implementar un sistema de medición de temperatura con el EM35 donde se amplifique la señal y nos garantice un voltaje de 10 voltios a 70 grados. Entonces pues nos dice que esta etapa de amplificación la conectemos al paso realizado anteriormente, el del filtrado, y pues que conectemos a la entrada no inversora del amplificador de instrumentación una señal cuadrada de 300 Hz con la menor amplitud posible y pues verifiquemos qué pasa. Entonces vamos a ver, ya este es el circuito diseñado, toda la etapa, y vamos a proceder a verificarlo en el software ya de Proteus. Ya estando aquí pues en el simulador, vemos el circuito ya realizado. Vamos a verificar inicialmente que el amplificador de instrumentación pues sí nos está entregando lo requerido, que es con 70 grados, 10 voltios a la salida. Entonces pues vemos que sí, efectivamente con 70 grados del LM35 el amplificador de instrumentación pues esto nos entrega los 10 voltios. Ahí vemos cómo varía. Llegamos de nuevo a 70 grados y vemos que efectivamente sí están los 10 voltios de salida. Entonces ahora sí vamos a proceder a inyectarle la señal cuadrada de 300 Hz. Y aquí vemos pues que es una señal cuadrada con una amplitud de 1 y una frecuencia de 300 Hz. Vamos a simular a ver qué sucede. Vamos allá a iniciar la simulación. Acá ya podemos observar que pues fue muy rápido, pero nos dio una salida de voltaje de 10 voltios y pues de una vez empezó a reducir y quedó un voltaje de menos 4.25. Aquí vemos ya la señal que se nos genera en el osciloscopio, pero vemos que igualmente pues nuestra frecuencia de corte sigue siendo los mismos 200 Hz, que es el filtro calculado anteriormente. Entonces pues ya con esto terminamos el desarrollo del paso 5 y pues el desarrollo de toda la actividad de la práctica 2. Muchas gracias.